Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos. Hemos hecho un primer vídeo hoy dedicado al oro. Vamos a hacer un segundo vídeo dedicado a la plata. Porque aunque las figuras son similares, siempre tenemos pequeños matices comparados con el oro. Pero el foco va a estar siempre en el gráfico semanal, que es el que nos da pistas sobre las tendencias de los valores y sobre los posibles cambios. Aquí tenemos un gráfico de muy largo plazo que va desde el 2012 hasta el 2016, aproximadamente unos 4 años y medio más o menos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues el mismo giro bajista, o una tendencia bajista que en las materias primas. Aquí vemos un punto inicial que iría hasta aquí, con la fuerte caída desde el nivel 35 hasta el nivel 17,5, una caída del 50%. Y a partir de aquí vemos la misma figura o similar a la que teníamos en el oro. Es decir, es una caída a plazo también desde la zona 17,5 hasta 13,675, acompañado con rebotes, pero no tiene una estructura tan pronunciada como ha tenido la otra. Tenemos evidentemente también dos tramos, una zona que sería esta zona de soporte, que es ahora una zona de resistencia, un tramo de caída que duraría hasta aquí, más o menos, y a partir de aquí tenemos la estructura parecida al oro, de caídas ligeras en el tiempo y pérdida de mínimos, pero no nada significativo. Vamos a ver las figuras que vemos aquí. La figura que tenemos aquí claramente es una figura de soporte en el nivel 18,75 y una estructura de máximos relevantes decreciente. Es decir, yo tengo, este es un máximo, aquí tengo otro, aquí tengo el tercero y aquí tengo un cuarto, y aquí por fin rompe y tenemos la caída fuerte. Entonces vemos la típica figura triangular, que es un poco lo que queríamos enseñar. Esta sería más o menos la figura triangular, donde tengo unos máximos ligeramente decrecientes, pero lo justo para decirme claramente que el mercado es bajista. Entonces, estos máximos son ligeramente decrecientes. Este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, con una estructura de soporte. Fácil de ver. Hacemos zoom. Fácil de ver, ¿por qué? Pues porque, y fácil de seguir, ¿por qué? Pues porque no me da miedo, o sea, no me hace cosas raras, me controla, ¿vale? Me controla el precio, no hay dilataciones alcistas, con lo cual buscamos este tipo de figuras de triángulos bajistas. Es decir, tengo una caída, una zona de soporte, rebote se queda por debajo, otra caída, rebote se queda por debajo y se cae. ¿Qué más nos tenemos que fijar? En el gráfico semanal, los mínimos y máximos relevantes crecientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la pérdida con máximos relevantes decrecientes en semanal, velas rojas. Con lo cual, reiteramos el ejemplo que vimos con el S&P, con el Nasdaq, no ir en contra de la tendencia semanal, ya sea alcista o bajista. Siempre tenemos que trabajar a favor de tendencia y estar pendiente de los giros, pero hasta que no se produzca el giro, se pierda la estructura semanal creciente o decreciente, no hacer absolutamente nada. Y aquí el mercado cae. Y si ya nos centramos en el último tramo, vamos a borrar esta línea. Exactamente. Y si ya nos centramos en el último tramo de movimiento, que iría aproximadamente desde aquí, entonces lo que vemos es una estructura muy similar al oro. Tengo unos mínimos ligeramente, unos máximos que son ligeramente descendientes. Vamos a colocarlo bien. El máximo, a ver, ahora unos máximos ligeramente decrecientes, y vamos a crear una paralela donde se va viendo el canal, ¿vale? Esta sería la estructura a día de hoy del movimiento de la plata. Este máximo es el máximo, está en 18,25, el siguiente máximo en 17,75, el siguiente en 16,25 y ahora lo tendríamos aquí
más o menos en el entorno a 16. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar? Tenemos un canal bajista con muy poca velocidad angular y tenemos que fijarnos también en la correlación, es decir, el oro ya ha saltado y la plata todavía no, pero bueno, tiene pinta de que lo va a hacer. Nos tenemos que apoyar en eso, es decir, en trabajar la estructura de correlación, es decir, si el oro ha subido, la plata pues tiene bastantes probabilidades de subir. Que también vemos que aunque esa correlación existe, no es tan importante como nos podría pensar, es decir, el oro ha subido muchísimo más que la plata está bastante más por debajo. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que fijarnos en la figura, ¿vale? Y en la estructura de giro, en donde aquí nos apoyamos en esta línea de tendencia en el largo plazo. Entonces, ahora la estrategia es bastante sencilla, es decir, tengo una pendiente bajista donde tengo máximos y mínimos decrecientes, pero son ligeramente decrecientes, es decir, si en el movimiento anterior hemos tenido una pérdida de soporte y una caída fuerte, aquí cada vez que perdía un soporte, ya sea este o este, realmente la caída era muy pequeña, es decir, como que era una dilatación bajista para luego seguir subiendo. Entonces eso es lo que nos fastidia. Entonces eso hace que podamos descartar el trading en este tipo de instrumentos. No nos interesa el trading en un instrumento que hace dilataciones bajistas o alcistas, nos da igual, y que luego luego se gira hacia el sentido contrario. Esos son figuras que nos indican que estamos en un periodo de acumulación, es decir, hago caídas y otra vez me giro, hago caídas y otra vez me giro, con lo cual lo que está haciendo es despistar las posiciones cortas y acumular posiciones largas. Tenemos que fijarnos en que en la figura semanal de acumulación, donde tengo un máximo y un mínimo, que incluso puedo acotar a un máximo y un mínimo, acotando, y luego una rotura. En esta rotura compro con máximos relevantes decrecientes, y aquí cuando se rompe, exactamente en este punto, vamos a ver aquí, exactamente en este punto, con un ligero filtro. ¿Un ligero filtro de cuánto? Pues bueno, pues tenemos el ATR 0607, pues aproximadamente unos 10 céntimos por debajo de los mínimos relevantes crecientes, y ahí es donde yo cerraría la posición exactamente por debajo del nivel 15. Habríamos entrado en 14.50 y ya hemos salido por debajo del nivel 15. ¿Qué otras cosas tenemos que ver? Tenemos que ver esta directriz, que es la principal, con lo cual lo que está haciendo aquí es un pullback hacia la resistencia previa, que ahora es un soporte. Es decir, esta zona del 14.50 ahora se ha convertido en soporte, con lo cual lo que nos está diciendo es: yo tengo un movimiento, una salida, corrijo, y ahora si rompiera la estructura del 16.25, ya podríamos ver consolidado ese rebote. También tenemos que ver, comparándolo con el oro, que no nos que podemos hacer una estrategia doble, es decir, si vamos a tener una tendencia alcista, el oro se va a comportar mejor que la plata. La plata parece que tiene bastante menos fuerza que el oro en ese rebote. Podemos ponernos largos en oro y cortos en plata, aunque de momento quizás no se nos interese por la volatilidad y por los porcentajes que manejamos en ambos productos. De momento vamos a utilizar la correlación como anticipación, es decir, todo lo que hace el oro debería de seguirlo la plata. Entonces no buscamos cortos en esa directriz que hemos pintado, que tenemos aquí, esta directriz de aquí. Lo único que hacemos es que cuando se acerque compramos posiciones, y cuando se rompa en la zona del 16.25 sería la zona en la cual nosotros entraríamos más largos con fuerza. También podemos aprovechar que tenemos a nuestra disposición el Heiken Ashi, y en este Heiken Ashi pues ya tenemos aquí, nos va diciendo en la directriz, y el Heiken Ashi nos va diciendo dónde tenemos el stop, ¿vale? Para ir manteniendo esas posiciones largas a lo largo del tiempo. Entonces
Bueno, este es el vídeo, hemos hablado de la plata. Lo más importante es reiterar el gráfico semanal como la tendencia principal y no ir en contra de esa tendencia principal, porque suele ser contraproducente cuando, a medida que va haciendo mínimos y máximos relevantes crecientes en una subida o mínimos y máximos relevantes decrecientes en una bajada, podemos debemos de estar acompañados a ese movimiento a la espera de que se haga el giro en gráfico semanal, y porque muchas veces hace unos pequeños guiños en gráfico diario, cosa que nos hace cerrar posiciones largas, buscar cortas, y lo que realmente hemos hecho es perder la oportunidad de un tramo mucho mayor. O sea que tengamos claro cuál es la tendencia semanal y vayamos haciendo trading a favor de esa tendencia. Pues un abrazo y hasta siempre, aquí desde Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos.